Sufrimientos y exaltación del Mesías será nuestro tema en esta entrega especial. Les invito para que lean conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, los versículos 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. A este texto de la Escritura se le ha llamado con mucha propiedad el lugar santísimo de las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos y amigos, estamos ante un pasaje increíblemente grande porque describe con mucha sensibilidad lo que Cristo sufrió por nosotros. Este texto fue escrito 750 años antes de Cristo venir a este mundo. Es una profecía dada por Dios al profeta Isaías durante el reinado de Usías y terminó su ministerio profético en los días del rey Ezequías. O sea que Isaías profetizó en los años 750 al 710 antes de Cristo, y 750 años antes de que el Señor naciera, Isaías vio en visión todo lo que el Mesías iba a padecer, y más que eso, vio todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Este pasaje lo quiero dividir en 4 partes. Versículos 1 al 3, tenemos la aparición del siervo de Jehová. Versículos 4 al 6, la obra que llevaría a cabo el siervo de Jehová. Versículos 7 hasta el versículo 10, la primera parte, tenemos la pasión del siervo de Jehová. Y finalmente, en los versículos 10 al 12, la exaltación del siervo de Jehová. Veamos en primer lugar la aparición o presentación del siervo de Jehová. Versículos 1 al 3, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él,
ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta comienza con dos preguntas retóricas. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando aquí se habla del brazo de Jehová, es una manera de hablar de su poder. Isaías hace la pregunta entonces, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta es que sobre Cristo mismo ese brazo se ha manifestado en una forma tan clara que no quepa ninguna duda de que realmente Él era el Mesías. Sin embargo, los judíos no creyeron, como dice Juan capítulo 12, versículos 37 al 43, donde el mismo Cristo señala que esa profecía de que ellos no creerían se cumplió en Él. Allí Juan nos dice que Dios manifestó su brazo en Cristo, que Dios manifestó realmente su brazo de poder en Cristo. En el versículo 2, el profeta Isaías nos provee una especie de retrato acerca del Mesías. Ya comenzó diciéndonos en el versículo 1 que nadie iba a creer en él. Y el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. F.B. Meyer, comentando este versículo, dice, esta imagen halla su plena interpretación en el Nuevo Testamento, con la historia de la pobreza de su familia, su pesebre como cuna, sus discípulos escogidos, pescadores, sus devotos admiradores, gente común, a los lados de su cruz, ladrones y malhechores, los miembros de su iglesia pobres y humildes. Esto fue sin duda humillación, aunque las irregularidades de la suerte humana son apenas distinguibles desde las alturas de las cuales él descendió. Sigue diciendo el verso 3 de Isaías 53 lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra despreciado significa tenido al menos, algo que uno toma pero no lo valora. Por ejemplo, Esaú cuando despreció su primogenitura y la vendió por una sola comida. Y la palabra desechado quiere decir echado a un lado, evitado. En otras palabras, lo que Isaías nos está diciendo es que cuando el Mesías viniera, iba a ser tenido en poco por la gente, pero no solo tenido al menos, sino que iba a ser evitado como si fuera una escoria. Vemos en el versículo 3 también que Cristo sería un varón de dolores, literalmente un hombre cuya característica es el dolor. Además, experimentado en quebranto, o sea, familiarizado con el quebranto, alguien cuya característica iba a ser el dolor constante. Dice además, y como que escondimos de él el rostro, enseñando el desprecio de los leprosos. Esta expresión se usaba cuando un individuo tenía lepra, lo cual causaba repugnancia a la gente. Dice Isaías que los judíos iban a voltear la cara delante de Cristo como una persona que le repugnaba. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. La Septuaginta, que hizo una versión griega del Antiguo Testamento, traduce esta frase diciendo, ciertamente llevó él nuestros pecados. Lo que el siervo de Jehová iba a cargar no eran nuestras enfermedades físicas, sino más bien nuestros pecados. Y no solamente iba a cargar el pecado, sino también todas las consecuencias que el pecado trajo al mundo. Pedro interpretó este texto de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Sigue diciendo Isaías, versículos 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra molido significa literalmente en hebreo partido en pedacitos. Y cada vez que se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento, significa lo mismo, partir una cosa en pedazos. Este texto está diciendo que Cristo, en lo más profundo de su ser, fue completamente destrozado por causa del pecado. Cristo recibió sobre sí todas las maldiciones que había en la ley para aquellos que la transgredían. Deuteronomio 27:26. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y todo el pueblo respondió amén. Ser maldito en el Antiguo Testamento es ser recipiente de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? No es más que la manifestación del justo juicio de Dios, como dice Romanos 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo fue nuestra propiciación porque Él se interpuso entre nosotros y la ira de Dios, muriendo en una cruz con una muerte de maldito. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo esto Cristo lo hizo por nosotros y Él personalmente no recibió ningún beneficio en su muerte. Nosotros somos los beneficiados de esa muerte. ¿Y cuál es el beneficio? Versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa el castigo de nuestra paz? Significa el castigo que procuró nuestra paz o el castigo que hizo posible nuestra paz. Pero, ¿qué tipo de paz? La paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, el pecado no solamente nos corrompió, sino que también nos apartó de Dios. Nos apartó de Dios. Lo que el profeta nos está diciendo aquí es que el castigo que era necesario para que nuestra paz fuera posible, lo cargó Él. Lo cargó Él. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es nuestra paz.
Al final del versículo 5 nos dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes, él había comparado el pecado con una enfermedad mortal, de la cual el hombre no puede librarse. ¿Cuál era la enfermedad? El pecado que había en nosotros. Y con todo eso dice que también por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, en los versículos 7 al 10, el profeta ve como en una pantalla lo que iba a ser la pasión de Cristo. Pero más adelante, en los versículos 10 al 12, también predijo la exaltación de ese que padeció. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra angustiado es central en el texto, y todas las demás modifican ese angustiado. Ya el profeta Isaías había dicho que Cristo sería reconocido como un varón de dolores, es decir, un hombre cuya característica esencial es el dolor. Y ahora dice, angustiado él. El texto original dice, y voluntariamente afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Esto quiere decir que el sufrimiento de Cristo sería un sufrimiento sin queja y además de eso, voluntario. Cristo murió voluntariamente porque Él quiso y sabía que había venido a eso al mundo. No fue un accidente inesperado. Como cordero fue llevado al matadero. Los corderos son animales muy sencillos que eran llevados al matadero tranquilamente, donde un verdugo tomaba un cuchillo para degollarlo. El proceso consistía en tomar ese cordero y colocarlo en un altar para luego introducir el cuchillo lentamente por su cuello. Y ese cordero pasaba todo ese proceso sin emitir el menor quejido. Dice el profeta Isaías que Cristo iba a ser llevado como un cordero al matadero, sin protestar, sin tratar de evadir la condena, sin argumentar, sin emitir ninguna queja, en silencio, delante de sus trasquiladores, sufrió la cruz. Y yo me pregunto, ¿por qué un ser tan santo que no cometió ningún pecado iba a ser muerto como un vil criminal? El profeta responde, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué un ser tan santo que no cometió ningún pecado iba a ser muerto como un vil criminal? El profeta dice, porque él, por cárcel y por juicio, fue quitado. Él fue muerto porque estaba llevando nuestro pecado, y aunque sería llevado a juicio, no iba a ser metido en la cárcel. Para él no hubo prisión o justo juicio, no. El juicio que se le hizo fue más bien una burla, un juicio completamente ilegal. Si Cristo hubiese sido llevado a un juicio justo, había que soltarlo. Pero estaba profetizado que sería maltratado como un criminal sin serlo, porque no se llevó contra él un proceso judicial normal. Versículo 8, y su generación, ¿quién la contará? Literalmente en hebreo dice, y de su generación, ¿quién se preocupa? No solo iba a ser juzgado injustamente, sino que también cometerían una atrocidad contra él, y nadie, ni siquiera sus discípulos, levantarían su voz en protesta. En el momento que Cristo más necesitó de los suyos, todos huyeron y lo dejaron solo, dice Mateo 26:31. Versículo 8, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto indica una muerte violenta. Cuando se dice de alguien que fue cortado, está expresando una muerte completamente violenta. Versículo 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto fue por el pecado de Israel. El pecado de matar a Cristo fue la más grande atrocidad que los judíos cometieron contra su Mesías. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
El Señor Jesucristo fue crucificado junto a dos ladrones al lado de él. Y dice el profeta que aunque los impíos tramaron sepultarle con los criminales, Dios anuló ese plan y con los ricos fue en su muerte. Cristo fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, el cual pidió el cuerpo a Pilato. Pero dice más Isaías, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Cristo fue santo, es santo y será santo para siempre. De hecho, Pedro utilizó este versículo de Isaías en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, donde dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Continúa diciendo en el versículo 10, Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios es soberano y por lo tanto todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba dentro de su plan divino, por lo cual nadie, oiga bien, absolutamente nadie hizo con Cristo nada que Dios no haya determinado de antemano. En Hechos capítulo 4, versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Repito, hermanos, todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba dentro de un plan divino, por lo cual nadie hizo con Cristo nada que Dios no haya determinado de antemano. Continúa diciendo Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Lo que está diciendo el profeta es que Cristo no se iba a quedar en la tumba, sino que habría de resucitar. ¿Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada? Con sus propias manos, Jesucristo iba a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Mas me preparaste cuerpo, sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. Mas he aquí que dije, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Me preparaste cuerpo. Versículo 11 de Isaías 53 continúa diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjese, cuando Cristo fue a la cruz, no estaba viendo los dolores que sufría, ni la cruz, ni la corona de espinas, ni los clavos. Cuando Cristo iba camino a la cruz, nos estaba viendo a nosotros. Por eso nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo puesto delante de él fue ver a la iglesia redimida donde íbamos a estar nosotros. Así vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó completamente satisfecho. Cristo fue a la cruz gozoso. Sigue diciendo el profeta Isaías, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Solo por conocer a Cristo y solo por creer en Él somos justificados delante de Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Conocer a Dios es comenzar a vivir. Por eso, por su conocimiento, dice el profeta Isaías, Él justificaría a muchos y llevaría las iniquidades de ellos. Versículo 12 de Isaías 53 sigue diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Aquí comienza la grandeza de la exaltación de Cristo. Cuando se menciona aquí grandes y fuertes, está hablando de aquellos que Él iba a elegir para ser de los suyos. Repartirá despojos. Pregunta, ¿qué despojos Él iba a repartir con ellos? Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. He ahí el despojo que el Señor repartió. Hombres dones que han sido capacitados para su iglesia, personas redimidas por su sangre. Sigue diciendo Isaías, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Y qué dice Filipenses 2:8? Que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, más, dice, fue contado con los pecadores. Marcos capítulo 15, verso 27 al 28, 2 ladrones al lado de él. Tercero, dice que llevó el pecado de muchos. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice Isaías, habiendo orado por los transgresores. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí él oró por los transgresores. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. He aquí, estas son 4 razones por las que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué aprendemos de Isaías 53? Primero aprendemos que no existe otro medio de salvación que no sea Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Lo primero que aprendemos de este tremendo pasaje de Isaías 53 es que no existe, mi amigo, otro medio de salvación que no sea Jesucristo. En segundo lugar, aprendemos que la salvación no se obtiene por nada que hacemos excepto por creer. La salvación no se obtiene por nada que hagamos excepto creer. Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tercero, aprendemos de este pasaje que rechazar o descuidar la salvación que Dios hizo en Cristo es un pecado muy grave. Escucha bien, rechazar o descuidar la salvación que Dios hizo en Cristo es un pecado muy grave. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que el Señor nos ayude en el resto de esta semana y siempre a poder reflexionar y meditar en lo que realmente significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo.